Bueno, en los últimos días, ayer también hablábamos de este tema, de lo que ha sucedido con la venta de combustibles. Hay una recuperación en la venta de combustibles. Son datos bastante particulares en relación a la venta de combustibles, que en el caso de la provincia de Mendoza, haciendo la comparación con el año pasado, y esto está directamente con la mayor circulación de gente, está relacionado con eso, hubo un incremento del 20% de la venta en combustibles en nuestra provincia. Situación similar se da, por supuesto, en todo el país. Vamos a hablar de este tema con Jorge Day, economista, que lo tenemos en línea. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Matías G., Claudia Durán te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, la pregunta ¿es un camino que va a seguir creciendo? Digo, porque la comparación que uno hace inmediatamente con el 2020 está relacionada con la mayor actividad este año y el año pasado con una situación que se daba muy particular, que era que solamente circulaban los esenciales. Primero, la diferencia tiene que ver con eso, pero ahora la pregunta que nos hacemos, esa tendencia creciente de venta de combustibles, ¿va a seguir ese camino? No es claro, y te digo por qué razón. A ver. La venta de combustible depende en principio de dos cosas. Uh-huh. Una sería cómo está la actividad económica. Es decir, mientras más actividad económica se supone que hay más gente trabajando, sí, y entonces hay más movimiento y se consume más combustible. Y la otra es el precio de los combustibles. uh-huh. Entonces, lo que ocurrió, lo que ha visto esta recuperación, obviamente está vinculada porque ya no, la pandemia es mucho más, es decir, la cuarentena es más leve, digamos, comparada con la del año pasado. Uh-huh. Si una compara con el 2019, que sería un periodo, como por ejemplo así, similar, sin tanta cuarentena, lo que uno nota es que ha habido dos consumos distintos. Sí. El de nafta, que está más vinculado a los habitantes que van a su trabajo, uh-huh, que llevan a los chicos del colegio, ese está un poquito por debajo del 2019. Uh-huh. Es decir, que hay con menor actividad. Sí. En cambio, la del gasoil, que está más vinculado tanto a transporte de pasajeros como de carga, ese está un poco por encima. Uh-huh. Como no hay tanto transporte, hay algo de transporte de pasajeros, uh-huh, pero no es tanto como era antes, uno tiene sospecha que hay más movimiento en la parte de cargas. Claro. Y quizás sea vinculado con exportaciones. Esa es una visión. Entonces, si vos me decís para el futuro, ¿qué es lo que creo? Bueno, los pronósticos te dicen que la economía se recuperó bastante fuerte con respecto a lo que era la cuarentena con el año pasado, pero después empieza a crecer como muy lentamente, digamos. Uh-huh. Los pronósticos para el año que viene son crecimientos del 2% anual. No es malo, por ejemplo, para un país desarrollado, pero para un país que tiene mucha capacidad para aumentar es como poquito, digamos. Uh-huh. Que tiene capacidad para aumentar más, bueno, pero no lo hace. Entonces, si eso es así, uno esperaría que el consumo de combustible también aumente, pero tranquilamente. Claro. Esto lo decía usted, Jorge, está relacionado directamente cómo se van avanzando las actividades. Y está claro que el gobierno es bastante optimista. Recién veía un informe que publicaba Telam en relación a la industria, y hasta hace algunos días nada más el propio ministro de Desarrollo Productivo decía, sigue como estancado el crecimiento o la reactivación en sectores como el turismo, o relacionaban la industria, por ejemplo, del calzado y la indumentaria. Datos que ahora son positivos. ¿Están así? A ver, si vos comparas con el 2020, obviamente casi todos los datos te van a dar buenísimos, digamos. Claro. Porque de tocar pequeño fondo, detalle. Hay una recuperación. La recuperación también ha sido heterogénea. Uh-huh. A ver, por ejemplo, la industria, especialmente la industria de Buenos Aires, de las grandes provincias, no de Mendoza, de las grandes provincias, uh-huh, apuntan mucho al mercado interno. Entonces, cuando el dólar oficial está muy barato, muy caro, y aparte cuando permiten entrada de, como dicen, cuando la economía está abierta y entran productos importados, uh-huh, ese sector anda como mal, digamos. Uh-huh. En cambio ahora la economía se ha cerrado bastante. Fíjate, querés comprar cualquier cosa y no conseguís gran variedad.
Tal cual. Entonces todos esos productos de las industrias, por ejemplo ropa, informática, han aumentado mucho más que la inflación. Entonces esos sectores les va mejor, digamos, porque se les han quitado la competencia externa. Entonces vos ves un mayor movimiento en ese sector. Sí. Lo otro, obviamente, lo que dijiste, turismo, mientras no haya, es decir, hay algo de turismo, pero es turismo argentino. Claro. Y hay provincias que sí dependen del turismo argentino, como es Córdoba, pero en Mendoza más depende de un turismo, es decir, depende del nacional, pero también del internacional. Sí. Es decir, los brasileros, los chilenos, gente de Estados Unidos. Y eso te movía bastante, y es más, porque hay gente con mayor poder de compra, digamos, mayor poder adquisitivo. Entonces, por eso no tenés ese movimiento. Entonces, es variado. Si vos me decís cómo le va la economía, sí, se ha recuperado. Con respecto al 2020, obviamente se ha recuperado. Claro. Con respecto al 2019, hay sectores quizá un poquito mejor, industria, y hoy bastante algunos peores, pero bastante heterogéneos. A la Fundación Mediterránea había dado a conocer una estadística en los últimos días que hablaba de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector privado, y digo, es una sensación que parece interminable, porque hablaba de que en los últimos 3 años no se lograba esto de ganarle la inflación, y me parece contradictorio porque mientras tanto tenemos al jefe de gabinete que sale a decir públicamente que el objetivo es ese y que los está cumpliendo, esto de ganarle a la inflación. ¿Cómo debemos interpretar esa lectura que hace el gobierno? Bueno, el gobierno está tomando el dato, creo, que del 2020. Entonces, en el 2020, con la fuerte caída, la presión salarial fue muy baja. Uno dice, lo principal yo que quiero es mantener el empleo, digamos. Sí. Entonces, los salarios aumentaron por debajo de la inflación. Y ahora, en algunos sectores, tenés alguna recuperación de salarios por encima de la inflación. Igualmente nada de boom, digamos. Claro. Podés tener algo de eso. Pero lo que el análisis ahí que mencionaste primero, del informe, es que uno ve que hace años nuestros salarios no siguen a la inflación. No. Y es razonable, es decir, no es lo que uno quiere, uno siempre quiere tener mejor poder de compra, pero es razonable en el sentido que a partir del 2012 la economía se estancó, es decir, hubo unas épocas que caía la producción, otras que bajaba. En el 2018 y 2019 tuvimos recesión y en el 2020 tuvimos pandemia. Sí. Entonces, cuando la producción le cuesta aumentar, la producción, es decir, nuestros salarios se pagan con producción. Es decir, si el empresario produce y vende, puede pagar salarios, pero si la producción cae, es como muy difícil aumentar la producción. Entonces, mientras no tengamos una recuperación más fuerte en producción, los salarios, los poderes de compra, y puede aumentar, pero levemente, digamos. Claro, ¿no? Pero ganar la inflación es como una meta imposible de cumplir, ¿no? Y está difícil. Está difícil. Quizás algo te ayuda, que el dólar oficial lo están rezagando con respecto a la inflación. Sí. Normalmente cuando el dólar se queda rezagado, los salarios aumentan un poco más que la inflación, porque no aumentan tanto los precios y algo aumenta los salarios. Eso da la impresión que es transitorio, digamos. Claro. Es decir, mientras el gobierno puede hacer eso, y puede haber una recuperación salarial más que la inflación, pero son cosas transitorias, porque un dólar más bajo, al exportador le conviene exportar menos, entonces entran menos dólares y el gobierno empieza a tener un problema de dólares, y cuando se le acaban los dólares, el dólar tiene que aumentar fuerte. Y eso obviamente te juega en contra de los salarios. Bueno, parece una historia de nunca acabar. Jorge, muchísimas gracias. Dale, nos vemos entonces. Un abrazo grande. Ahí escuchábamos a Jorge Day, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina, IERAL y Latinoamérica, y de la Fundación Mediterránea.